Bien, mis amados, entonces vamos a compartir esta hora de reflexión, de meditación bíblica. Y para eso, hermanos, vamos entonces a encomendarnos al Señor. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por habernos concedido esta noche, este tiempo para poder estar juntos como varones, para poder, Señor, estar en torno a tu palabra, poder meditar, reflexionar. Señor, el asunto que nos atañe es de la mayor importancia, por lo cual queremos colocar este tiempo ante tus ojos, suplicándote, Señor, que nos des toda la capacidad mental, de corazón, para poder estar aquí, Señor, meditando, escuchando, compartiendo. Y ayúdanos, Señor, como hombres que somos, como varones que nos has hecho, conforme el modelo que has diseñado para nosotros. Te queremos honrar y por eso pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo y durante todas estas sesiones, Señor, que vamos a tener. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, nos encomendamos a ti. Amén. Bien, mis amados hermanos, quiero confirmar una vez más que me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? ¿Hay buen audio? Sí, señor. Perfecto, qué bueno. Hermanos, bienvenidos todos. Me alegra mucho poder verles conectados, ver que el Señor les ha dado las circunstancias para poder estar aquí en un tiempo tan, pero tan importante para nosotros como varones, particularmente como esposos, pero también para los hermanos solteros que aspiran a ser esposos y también como padres. Bien, hermanos, la idea de estos tiempos que vamos a tener cada 15 días los jueves es que podamos meditar juntos acerca de una serie de temas que necesitamos reforzar, que necesitamos recordar e incluso que necesitamos aprender con el propósito, hermanos, de que nos ajustemos cada vez más al plan y al diseño divino, de acuerdo como está dado en las Escrituras, para nosotros como esposos. Y por eso, hermanos, la presentación que se les envió tiene un título: Ser esposo. Y si ustedes recordarán, hay varios adjetivos ahí en esa presentación que se sugieren, ¿no? Sudorífico, sacrificial, y todo referido a lo que la Biblia presenta, que es el ministerio de ser esposos, es decir, ser salvadores de nuestras esposas. Así que, mis amados hermanos, es un placer y es un gusto comenzar esta reunión. Varios de nosotros vamos a estar compartiendo algunas sesiones. Y, amados, entonces comencemos esta noche de hoy, esta sesión de hoy, planteando un tema que quiero que hoy introduzcamos, y es el tema de el sacerdocio del varón, el sacerdocio nuestro como varones de hogar. Y vuelvo y reitero, ya que hay solteros, estos temas, hermanos, les van a preparar para poder entrar a un matrimonio futuro, si el Señor lo permite, con buenas bases bíblicas acerca de cuál va a ser el papel que vas a desempeñar. Así que quiero que hoy estemos reflexionando sobre el sacerdocio del varón cristiano en su hogar, lo que nos corresponde, nuestro llamado como sacerdotes de nuestros hogares. Seguramente, hermanos, si hoy logramos tener claridad de por qué nuestro llamado en nuestros hogares es a ser sacerdotes, seguro esta va a ser una buena base para entender todas las demás meditaciones y reflexiones que vamos a tener.
Y hermanos, estamos en tiempos muy críticos para los hogares, estamos en tiempos críticos para la familia. Estaba hablando con algunos hermanos esta semana y la semana anterior. También estaba hablando en días pasados con algún otro pastor. Y no estamos del todo seguros, pero probablemente habernos dejado de congregar por mucho tiempo, es decir, durante todos estos meses por causa de estas cuarentenas sucesivas, afectó dramáticamente nuestras vidas como cristianos. Y uno de los factores que se vieron tremendamente afectados fue el hogar. Y es de esperarse, hermanos, que al perder nuestra comunión, al perder el gozo de la presencia del Señor, cuando el pueblo se reúne, muchas cosas son consecuencia de perder esa comunión a la que somos llamados. Sin embargo, hermanos, seguimos contando con la gracia del Señor, seguimos fortalecidos por el Espíritu Santo y no podemos quedarnos en fracaso. Por eso, hermanos, estas temáticas están encaminadas a que podamos recordar, afianzar e incluso aprender las bases de nuestro llamado como sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. Así que, hermanos, quiero que pensemos hoy en por qué nuestro llamado en nuestros hogares se le denomina sacerdocio y cuál es la importancia y el peso de que seamos sacerdotes en nuestros hogares. El ser sacerdotes de nuestros hogares tiene un peso, tiene un impacto para nuestras vidas y si lo entendemos, seguramente, hermanos, vamos a poder hacer y ver muchos cambios en nuestras familias, en nuestros hogares. Quiero, hermanos, que por favor vayamos en nuestras Biblias. Quiero que tengan por favor ahí sus Biblias. A Primera de Pedro, por favor. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a hacer lectura del versículo 5. Dice así, 1 Pedro 2:5. Leo a favor de ustedes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nótese, amado varón, que en un sentido general, todo creyente hace parte de un sacerdocio santo. Es decir, que en un término muy general, todos ejercemos una función sacerdotal. Ya que este versículo habla de que nosotros, ahora todos, no una particular línea genealógica como la de Aarón o más allá la de Leví, sino que todos aquellos que somos descendientes espirituales de Abraham, todos aquellos que somos escogidos, regenerados por el Espíritu Santo, somos sacerdocio santo. Estamos habilitados y capacitados para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, hermanos, en un sentido general, quiero que esta base quede muy clara. Todos somos un sacerdocio santo. Lo que quiere decir que tenemos una responsabilidad sacerdotal. Ya un poco más adelante vamos a mirar cuáles son las implicaciones, qué significa ser un sacerdote, porque tal vez, cada vez que pensamos en sacerdote, viene a nuestra mente una noción católico-romana, nada más lejos de la verdad. Por eso hoy quiero que este tema quede clarificado, porque es sobre esta base, hermanos, que vamos a construir las nociones importantes de ser esposos.
Pero primero tenemos que entender el asunto de el sacerdocio. Ser sacerdotes en nuestros hogares. Así que acabamos de ver un verso, y hay muchos otros que nos hablan de, en un sentido general, como creyentes tenemos una responsabilidad sacerdotal. Ahora, hermanos, quiero recordarles algo. Cristo en las Escrituras es presentado como ejerciendo tres grandes oficios. ¿Hay algún hermano que esté presente que nos pueda recordar cuáles son los tres grandes oficios que ejerce Cristo? ¿Quiere escuchar a algún hermano que nos pueda colaborar con esta pregunta, respondiendo a esta pregunta? ¿Cuáles son los tres oficios que Cristo ejerce? Rey, sacerdote y profeta. Muy bien, correcto. Rey, gracias Osmitan, sacerdote y profeta. Ahora bien, se ha dicho que de estos tres oficios, en su primera venida, el oficio que fue esencial y capital o más importante fue el del sacerdocio. No quiere decir, hermanos, que el oficio de profeta y rey de Cristo Jesús no sea importante, pero se ha dicho que en su primera venida, y estamos viviendo los efectos de la primera venida de Cristo. Así que hablamos de la primera venida. Ya en la segunda venida habrán otros eternos efectos, pero en su primera venida fue importante el oficio sacerdotal, porque sacerdote siempre va a comunicar la idea de redención. Sacerdote comunica la idea de redención. Entonces vamos a ir, por favor, hermanos, relacionando esos dos términos, sacerdocio y redención. Sacerdocio y redención. Ahora, cuando Pedro, y acabamos de leer ese pasaje, nos dice que nosotros somos sacerdocio santo, no quiere decir que nosotros somos sacerdotes, pero sí quiere decir que somos redimidos, por lo cual estamos facultados para ofrecer sacrificios espirituales, pero por medio de Cristo Jesús. Así que cuando la Escritura muestra a Cristo como sacerdote y como sumo sacerdote en particular, la noción es redención. Entonces se está comunicando la idea de redención, ya que el sacerdote, como vamos a ver en unos minutos, ejercía una función que facilitaba la redención. Así que esto es supremamente importante. En el caso de Cristo no solamente facilitó la redención, sino que la llevó a cabo. Pero en el caso del sacerdocio humano que había en el Antiguo Testamento, sí eran canales que facilitaban la redención ofrecida por Dios. Ahora bien, ¿por qué todo esto, hermanos? Porque es importante considerar que Cristo, como sumo sacerdote, ejerció ese papel de redentor, y esto va a tener un impacto directo sobre los hogares cristianos. Yo quiero que por favor me acompañen a Efesios, a un pasaje muy conocido. Vamos a ir al libro de Efesios y nos ubicamos en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Quiero que leamos los versos 23 y 25. Versículo 23. Dice así. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nótese que en este versículo 23, el marido debe tomar el modelo de Cristo para tratar a su esposa. Pero el aspecto que se resalta en el versículo 23 de cómo Cristo ha tratado a su esposa es
desde la perspectiva del trato de un Salvador. Por eso dice, Él es el Salvador de su esposa. Ahora, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten entonces, hermanos, en los versos 23 y 25, que Jesús es el Salvador, Cristo es el Salvador de la iglesia, y que Cristo se ha entregado por la iglesia. Y esos dos conceptos nos hablan de redención. Y la redención es un oficio que particularmente tiene que ver con el sacerdocio. Sacerdocio, redención. De hecho, el sacerdocio fue constituido debido a la necesidad de que los hombres fueran redimidos de su pecado. Si no hubiese necesidad de que los seres humanos sean redimidos de su pecado, no habría sacerdocio. Pero el sacerdocio fue implementado debido a la necesidad de que el hombre sea redimido. Dentro del plan redentor de Dios, el sacerdocio es el medio de redención para los hombres. Y es por eso que en estos versos de Efesios capítulo 5, versos 23 y 25, la redención nos comunica la idea de que Cristo es sumo sacerdote con respecto a la iglesia y a favor de la iglesia por su papel redentor, por ser el Salvador, por ser el que se entregó por ella. Ahora, yo creo que ustedes han notado, hermanos, el punto y el estándar entonces que se está colocando para el hogar en Efesios capítulo 5. Si Cristo en su oficio sacerdotal o sumo sacerdotal ha redimido a la iglesia, el hombre por implicación tiene entonces también un oficio sacerdotal, y este oficio tiene que ser con el enfoque redentor. No porque el hombre tenga que ofrecer un nuevo sacrificio para salvar a su esposa, pero sí porque el hombre debe copiar el modelo redentor de Cristo para rescatar a su esposa en lo que le corresponde en el hogar. Vamos entonces clarificando las ideas. Cristo es sumo sacerdote. El sumo sacerdocio de Cristo comunica la idea de redención. Recuerden no separar esas dos ideas. Sacerdocio, redención. Ahora Cristo se coloca como el punto, el estándar, el modelo en el hogar para el varón, lo cual implica que todo varón casado, todo esposo, es sacerdote por implicación. Y el enfoque de ese sacerdocio es un enfoque redentor. Por eso los versos 23 y 25 sugieren que así como Cristo salvó a la iglesia, el esposo debe salvar a su esposa. Así como Cristo se entregó por su esposa, el esposo debe entregarse sacrificialmente por su esposa. Vuelvo y reitero, no porque el hombre debe ofrecer un nuevo sacrificio para salvar a su esposa, lo cual sería absurdo y antibíblico, pero sí porque debe emular el modelo. Debe emular la actitud, el compromiso que Cristo tuvo con su iglesia y emularlo para tener tal compromiso, tal actitud para con su esposa. En eso se trata esa transferencia sacerdotal. Cristo es sumo sacerdote de la iglesia al haberla redimido. El hombre en su hogar, por implicación, según estos pasajes, también es sacerdote de su esposa y debe ejercer su sacerdocio con un enfoque redentor o salvador. Vuelvo y reitero, lo que implica esta expresión aquí en Efesios es que el esposo debe funcionar en su hogar como un sacerdote que salva a su esposa, que la redime, que se entrega por ella, pero no porque deba ofrecer un nuevo sacrificio, sino porque debe emular
la actitud que hubo en Cristo para con su prometida. Hermanos, entonces hasta aquí hemos logrado una buena base. Hasta aquí hemos logrado argumentar el papel sacerdotal que todo esposo tiene en su hogar. Entonces, hermanos, hasta aquí se nos presenta un enorme dilema y se hace útil una pregunta. ¿Cuál es el modelo que hemos estado siguiendo en nuestros hogares para ser esposos? La pregunta es supremamente importante, hermanos, y vale la pena tomarnos un tiempo para pensar en ella. ¿Cuál es el modelo que hemos estado tomando para ser esposos en nuestros hogares? Si es el modelo bíblico, tiene que ser un modelo sacerdotal. No puede ser otro, de acuerdo con esta argumentación que hemos estado dando. Pero si no es un modelo sacerdotal, si no es un modelo de entrega, si no es un modelo redentor, si no es un modelo salvador, entonces tiene que ser otro, y ese otro no es bíblico. Ese otro tiene que ser un modelo prestado del mundo. Yo les decía a algunos varones hace poco que el modelo que el mundo tiene de un esposo dista muchísimo de este modelo sacerdotal. Así que estamos hablando entonces de dos modelos en cuanto a ser esposo. Está el modelo sacerdotal, que es el que nos dejó Cristo, y no hay otra posibilidad. O está el modelo mundano. Y en el modelo mundano, ser esposo es muy fácil. ¿Por qué? En el modelo mundano, les decía yo a algunos varones hace poco, a un esposo que los fines de semana se va con sus amigos a tomar, no invierte tiempo en su casa, no invierte tiempo para su esposa, pero está con sus amigos, eso está bien visto en el mundo, porque el hombre en el mundo no requiere mucho tiempo para entregarse a su esposa, requiere de pronto dar alguna cuota, requiere de pronto cumplir el sexo con ella, pero no requiere algo más allá de eso. Entonces está bien que un hombre invierta más tiempo con sus amigos y con partidos de fútbol, viendo fútbol, tomando cerveza con sus amigos en cualquier esquina del barrio, hasta las 2, 3 de la mañana o hasta el otro día, y no hay problema con eso, y que gaste su dinero allí porque es el modelo del mundo y está muy bien. En el modelo del mundo, ser esposo va muy bien con la lujuria, por ejemplo. Es normal que un esposo en el mundo, por ejemplo, codicie a una mujer que no es su esposa en la calle cuando está con otros varones, porque si no lo hace, entonces puede ser un gay, puede ser un homosexual, puede quedar mal. Entonces, mejor seguir la corriente y codiciar a una mujer. En el modelo del mundo, un esposo puede ver pornografía y está muy bien, porque eso es lo que los machos hacen. Eso es lo normal entre los hombres del mundo. Eso está bien para un esposo del mundo. Tal vez no haya todo lo que él quisiera en su casa y entonces está bien a la pornografía. O ir a donde prostitutas también está bien en un modelo del mundo, porque el hombre, dice el mundo, necesita eso. Hay muchas cosas, para resumir, que para el mundo es ser un esposo y está muy bien. Pero hermanos, el modelo sacerdotal es tan elevado y tan exigente que solamente puede ser llevado a cabo con la gracia de Dios. Así que esto no es algo que un impío puede hacer. Es algo que solamente creyentes, y yo creo, hermanos, que aquí estamos conectados creyentes. Es algo que solo creyentes podemos llevar a cabo por el poder de la gracia de Dios. El modelo sacerdotal
Es un modelo que trae gloria a Dios. Es un modelo que sana heridas en nuestros hogares. Es un modelo que deja ejemplo y es columna de la iglesia del Señor. Pero es costoso. Y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Hermanos, ahora que hemos argumentado a favor de el sacerdocio como llamado del esposo en su hogar, como modelo de Cristo en el hogar, quiero que veamos ahora unas implicaciones de qué es el sacerdote. Recuerden, no nos vamos a inventar esas implicaciones, sino que vamos a mirar de acuerdo con el modelo que es Cristo y su sumo sacerdocio, y de allí obtener para nosotros lo que implica el sacerdocio frente a nuestras esposas. Así que quiero que me acompañen por favor a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, por favor, y nos ubicamos en el capítulo 4. Vamos a ubicarnos en el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos. Lo que quiero que miremos, hermanos, en estos versículos que vamos a leer, es algunas importantes implicaciones de lo que es ser sacerdote. ¿Qué implica el sacerdocio? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Como nos lo mostró Efesios. Miramos el modelo que es Cristo y copiamos o emulamos esa actitud en nuestros hogares. Recordemos que eso nos lo ordenó Efesios, ¿no? Así como Cristo es salvador de su esposa, así como Cristo se entregó por su esposa, haced vosotros esposos. Entonces, lo que estamos haciendo es emular las características de su sacerdocio, redimiendo a su prometida, que somos nosotros la iglesia, y esa misma actitud llevarla a nuestros hogares. Vamos a ver entonces implicaciones del sacerdocio en el hogar con base en el sacerdocio de Cristo. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, hermanos, antes de pasar al verso 1 del capítulo 5, en donde vamos a hallar las implicaciones del sacerdocio, estos 3 versículos nos hacen pensar en algo importante. ¿Por qué Cristo es sumo sacerdote? ¿Y qué ejemplos concretos tenemos en la Biblia de su sumo sacerdocio? Eso nos va a ayudar un poco a ubicarnos como esposos y también poder entender más ese llamado sacerdotal que tenemos en nuestro hogar, primero para con nuestras esposas. Un momento en la vida de Cristo en donde Él se mostró como sumo sacerdote fue en su encarnación. Recuerden eso, en su encarnación. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Hebreos nos enseña que era necesario que este sumo sacerdote fuera semejante a nosotros para venir a ser fiel y misericordioso y compadecerse en carne humana de nosotros. Lo que quiere decir que la encarnación es una muestra importante, clave, es una manifestación importante de su sumo sacerdocio, porque con la encarnación el sumo sacerdote adquiere sobre sí la humanidad para después, siendo humano, aparte de ser Dios, poder compadecerse de nosotros, de su amada. Eso es, según Hebreos, una característica de
el sacerdocio. Poder compadecernos. Pero para que Cristo pudiera compadecerse de nosotros, tenía que hacerse carne. Entonces la encarnación es, en la vida de Cristo sobre la tierra, una manifestación clara de sumo sacerdocio, porque solo encarnado podría compadecerse de nosotros. Y el sumo sacerdote, una de sus funciones en el plan de redención es compadecerse de otros. Si Cristo no puede compadecerse de su amada, no puede redimirla. Por eso la encarnación era importante, pero también obligatoria en el plan de redención. Porque entre muchas otras razones, esta razón sumo sacerdotal implica que Él debía ser semejante a nosotros para poder compadecerse, para ser tentado en todo, sin pecado, pero ser tentado en todo, y poder venir a ser fiel y misericordioso y compadecerse de su amada. Entonces ahí vemos el sumo sacerdocio de Cristo, pero también vemos el sumo sacerdocio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque todo sumo sacerdote, dice Hebreos también, y lo muestra el Antiguo Testamento, debe ofrecer por los pecados del pueblo un sacrificio acepto. Así que no hay sacerdocio y no hay sumo sacerdocio si no hay algo que ofrecer. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue ofrecer su vida sacrificialmente para salvar a su amada. Entonces vemos que la encarnación y vemos que la crucifixión son dos elementos que nos muestran el sumo sacerdocio de Cristo. Y luego, más allá de la cruz, hay otro elemento de su vida que nos muestra y evidencia su sumo sacerdocio, su exaltación. A la diestra del Padre, el sumo sacerdote vive, dice Hebreos, para interceder por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Porque un sumo sacerdote vive todos los días de su vida para interceder por su pueblo. Entonces, por lo menos en tres momentos clave, vemos el sumo sacerdocio de Cristo, en su encarnación, en su crucifixión y ahora, actualmente, en su exaltación. Y con eso, hermanos, ¿qué busco? Que nos llevemos una idea de por qué Cristo es sumo sacerdote. Y así entonces, a partir del capítulo 5, verso 1 de Hebreos, vamos entonces a detectar ahora sí esas implicaciones de nuestro sacerdocio, ya viendo por qué Cristo es sumo sacerdote. Vamos a leer el verso 1 de Hebreos 5. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, primero, es constituido a favor de los hombres. Pensemos en esa primera frase, hermanos. Si usted y yo somos sacerdotes en el hogar, entonces la primera conclusión que tenemos que comenzar a considerar con seriedad es que Dios nos dio esposa para que nosotros seamos constituidos a favor de esa esposa. Es importante esa primera implicación del sacerdocio. Vuelvo y reitero, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Eso quiere decir, amado hermano, esposo, que tú y yo como esposos tenemos esposas y se nos dio un hogar para que asumiéramos el papel de vivir a favor de otro. Y si no, entonces habría sido mejor no casarnos. Si no estamos dispuestos a vivir a favor de otro, sería mejor no casarnos. Pero si somos sacerdotes, entonces obligatoriamente tenemos que asimilar, amados hermanos, esposos, que una primera implicación de nuestro papel como sacerdotes en el hogar es que estamos puestos a favor de nuestras esposas.
Es decir, que todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos, nuestra preparación, nuestras expresiones, nuestras actitudes, todo tiene que ser en favor de ese ser humano que Dios colocó en nuestro hogar como primer prójimo en la vida, nuestras esposas. Ahora, si tú no te consideras sumo sacerdote, si tú no te consideras sacerdote bajo el modelo del gran sumo sacerdote, entonces posiblemente no estás viviendo a favor de tu esposa. Pero cuando tu entendimiento es renovado y te convences de que Efesios te está diciendo que Cristo ejerce su sumo sacerdocio redimiendo a su prometida, que es la iglesia, y que tú debes seguir como sacerdote ese mismo modelo en tu hogar, entonces tú te convences de que tu papel en tu hogar es vivir a favor de los hombres. El primer prójimo, tu esposa. Amado hermano, esto es supremamente importante, porque si no estás convencido de tu papel sacerdotal en el hogar, tampoco estás convencido de vivir a favor de tu esposa. No estás convencido de ello. Lo uno lleva a lo otro. Comprender el sacerdocio como nuestro llamado en nuestro hogar nos ayuda a comprender lo que implica. Y la primera implicación es que un sacerdote vive no para sí, sino a favor de otro. Y ese otro en nuestro hogar, ese otro primario, es la esposa. Así que si tú y yo no entendemos nuestro llamado a ser sacerdote en nuestro hogar, seguramente estamos viviendo para nosotros mismos, para nuestras necesidades, para nuestros anhelos, para nuestros deseos, pero no a favor de ese otro primario que el Señor puso en nuestras vidas como esposos, nuestras esposas. Así que hay una implicación primaria importante del sacerdocio. Sigamos leyendo el verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Segunda implicación. Esposo, sacerdote de tu hogar. Segunda implicación. Si tú y yo somos sacerdotes de nuestro hogar, si hoy lo tenemos claro, si hoy estos argumentos han sido suficientes para entender, sí, como esposo tengo un llamado sacerdotal en mi hogar, entonces la segunda implicación de tu llamado y de mi llamado como sacerdotes de nuestro hogar, como sacerdotes de nuestra esposa, es que estamos constituidos a favor de nuestras esposas en lo que a Dios se refiere. Y entender esta expresión es importante porque los sacerdotes que el Señor colocó, y pensemos en el gran sumo sacerdote, Cristo, no fueron sacerdotes para representar al pueblo ante Dios para pedir caprichos. Los sacerdotes no están puestos para interceder, para pedir cosas mundanas, para pedir cosas absurdas, para pedir cosas tontas. Los sacerdotes que fueron constituidos, hablando de los sacerdotes humanos, los sumos sacerdotes humanos, fueron constituidos para estar a favor del pueblo en cosas que se refieren a Dios, no más. ¿Por qué? Porque se entiende, hermanos, que la mayor preocupación a lo largo de las Escrituras es la reconciliación entre Dios y el hombre. Es la mayor preocupación en las Escrituras. Es el problema medular en toda la Escritura. El pecado ha separado a Dios del hombre. Y la mayor preocupación es la reconciliación entre Dios y el hombre. Y por eso, mediadores y el gran sumo sacerdote que es Cristo, que reconcilia al hombre con Dios. Qué importante implicación. Porque entonces, ahora lo que estamos entendiendo
es que si yo tengo un llamado sacerdotal, estoy a favor de mi esposa en el hogar, pero ¿en qué sentido estoy a favor de ella? No a favor de su pecado, no a favor de sus caprichos, pero a favor de que esta esposa mía cada vez muestre frutos dignos de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Y sabes, hermano, que esa no es una responsabilidad en el hogar de tu esposa. Lo que tú estás viendo es que si tú y yo somos sacerdotes, es una responsabilidad del sacerdote nuestra. Estamos a favor de nuestras esposas, pero en cuanto a lo que a Dios se refiere, ver a nuestras esposas mostrar frutos dignos de arrepentimiento es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Son las implicaciones de ser sacerdotes. Ahora sigamos leyendo. Es constituido, dice el verso 1, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso implica, tercero, que tu papel y mi papel como sacerdotes en el hogar es tratar con los pecados de nuestra esposa. Como Cristo, como sumo sacerdote, trata con los pecados de su prometida. Como los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento trataban con los pecados del pueblo, tú y yo, como sacerdotes de nuestro hogar, no dejamos a nuestras esposas lidiar con su pecado, no ignoramos que nuestras esposas tienen pecado, no hacemos de cuenta que no es con nosotros, sino que lideramos para solucionar el pecado de nuestras esposas. Eso es un ministerio salvador. Saca sudor, saca lágrimas, hace que dormamos menos. Pero hermanos, nos casamos y tenemos que echar para adelante, y esto trae gozo a la postre, cuando lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque una esposa así formada, una esposa formada por un sacerdote, después no da tanta guerra. Al contrario, se vuelve una ayuda idónea eficaz. Es lo que no hemos entendido. ¿Por qué todavía muchas de nuestras esposas se quejan contra nosotros y son cantaletosas? ¿Y por qué todavía son tan rebeldes y por qué les cuesta obedecer? Por culpa tuya y por culpa mía. Porque no hemos ejercido un adecuado sacerdocio en donde enfrentemos los pecados de nuestra esposa, en donde vivamos a favor de ella y en donde vivamos a favor de ella en lo que a Dios se refiere. Es decir, siempre vigilando que nuestras esposas estén dando frutos dignos de arrepentimiento, que es el problema central y medular en la Escritura, el pecado. 3 características hasta aquí en el verso 1 de un sacerdocio auténtico. Modelo de Cristo, modelo del esposo, recuerden. ¿Por qué lo podemos tomar para nosotros? ¿Por qué podemos aplicar Hebreos 5 para nosotros? Porque Efesios nos da la autorización, recuerden. Como Cristo salva, o sea, como Cristo ejerce su sacerdocio, su sumo sacerdocio, así el esposo debe ejercer su sacerdocio en el hogar. Entonces, autorizados por Efesios, venimos a Hebreos 5 y tomamos con confianza lo que ha de ser tu papel y el mío en nuestros hogares. Entonces, amados hermanos, esa última expresión, que es nuestra tercera implicación del sacerdocio en el verso 1, por los pecados, implica que los pecados de nuestras esposas son responsabilidad nuestra. Hace algún tiempo, cierto varón, durante varios minutos, se quejaba y 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 se quejaba de la mujer que Dios puso a su lado. Yo escuché por varios minutos, tal vez como por media hora,
todas las quejas que tenía acerca de ella, que era incompetente, que era cantaletosa, en fin, muchas cosas. Al final, cuando ese hermano me dio la oportunidad de hablar, yo le pude decir: hermano, ahora puedo conocer cómo es tu liderazgo en tu hogar. Y ese hermano me dijo que ¿por qué? Yo le dije: porque como me escribes a tu esposa, ese es el resultado de tu liderazgo. Precisamente por eso nos quejamos de los pecados de nuestra esposa, pero el sacerdote lidia con los pecados del pueblo. El sumo sacerdote lidia con el pecado de su prometida. El sacerdote en el hogar tiene que lidiar con los pecados de su esposa. Tiene un trabajo santificador, tiene un trabajo redentor, recuérdese, sacerdocio, redención. Ahora vamos a mirar el verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Para que se muestre paciente. Me encanta, amado esposo, que está allí al otro lado de esta pantalla. Me encanta el verso 2, cómo complementa el verso 1. Cuarta implicación de lo que significa ser un sacerdote. Para que se muestre paciente. ¿Por qué? Porque si cortáramos este párrafo en el verso 1 y terminara en por los pecados, entonces muy posiblemente estableceríamos una yihad islámica en nuestros hogares, una guerra santa. Acabaríamos con nuestras esposas y las descabezaríamos por su pecado. Pero el verso 2, magníficamente inspirado, excelentemente colocado ahí después, por inspiración divina, dice que el sacerdote trata con los pecados del pueblo, con los pecados de ¿a quiénes representa? Pacientemente, con paciencia. Amado hermano, cuarta implicación de nuestro sacerdocio. Tratamos con los pecados de nuestra esposa, pero lo hacemos con paciencia. No como descabezando a nuestras esposas, no mandándolas a la guillotina cada vez que pecan, siendo pacientes, sobrellevando nosotros en oración los errores y los pecados de nuestra esposa y haciendo compromisos de por vida con Dios, de que nos entregaremos a que esos pecados desaparezcan en la vida de nuestras esposas, o por lo menos mengüen mucho. Por eso, nunca separes el verso 1 de Hebreos 5 del verso 2. Tratamos los pecados, tercera implicación, pero lo hacemos como con paciencia, con benignidad. Así que podemos tratar con los pecados de nuestra esposa una semana o tal vez 5 años, con paciencia. Pero lo que no podemos hacer es decir: renuncio, me cansé, no puedo más, tiro la toalla. Eso no es de un sacerdote. Eso no lo hacía jamás un sumo sacerdote. Eso no lo hará jamás Cristo. Y eso jamás lo hemos de hacer ni tú ni yo como esposos. Porque tenemos un llamado sacerdotal. Paciencia. Tratamos con los pecados de nuestra esposa, nos entregamos para solucionarlos, nos sacrificamos por ella con paciencia. Y por ser impacientes es que muchas de nuestras esposas están agobiadas, están cansadas también. Quinta implicación del sacerdocio, versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Con los ignorantes y extraviados. Amado hermano, en nuestro hogar
se supone que nosotros como cabeza tenemos más conocimiento bíblico que nuestras esposas, no para aplastarlas, no para enorgullecernos y humillarlas a ellas, sino para hacer esto, para tener paciencia en la instrucción, porque el sumo sacerdote y en general el sacerdote está puesto a favor de otros que necesitan aprender, están extraviados. Y tú y yo como esposos, como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que tener asimilado que nuestro papel en nuestra casa es para guiar a nuestra esposa a la santidad, considerándola como necesitada de aprendizaje. Por eso es que se supone en el verso 2 que el sumo sacerdote está un paso adelante para así estar a favor de extraviados e ignorantes, personas que necesitan instrucción, que necesitan ser guiadas. Amado hermano, en esto quiero hacer una crítica, y es el silencio nuestro como esposos en nuestros hogares está matando a nuestras esposas. Tú y yo estamos llegando a nuestros hogares, no queremos que nadie nos hable en ciertos días, y no queremos hablar con nuestras esposas, y no queremos hacer preguntas a nuestras esposas, con la tonta excusa de que somos hombres y que los hombres somos callados. Eso es mentira, hermanos. Mentira. El sumo sacerdote tiene que enfrentar el pecado, tiene que vivir a favor de otros, tiene que estar constituido en lo que se refiere a Dios, tiene que mostrarse paciente, como dice la Escritura, tiene que estar a favor de los ignorantes y extraviados, y eso implica hablar, preguntar, estar atentos. Así que, hermanos, no nos creamos esa tonta mentira de que somos callados porque los hombres somos así. No los hombres cristianos. El hombre del mundo tal vez sí. El hombre cristiano tiene que hablar, tiene que preguntar, tiene que enseñar, tiene que estar constantemente utilizando el verbo en su casa para cumplir el sumo sacerdocio, o más bien el sacerdocio, porque el sumo sacerdocio perfecto solamente lo llevó a cabo Cristo. Pero sí el sacerdocio. No existen sacerdotes callados. Y tu silencio y mi silencio en nuestro hogar están matando a nuestras esposas de amargura, de resentimiento. Cada vez que tú te callas, que ignoras a tu esposa, que te parece que es cantaletosa y prefieres irte de tu casa a dar un paseo por el barrio, en vez de hablar y enfrentar como un sacerdote el pecado de la amada que Dios te dio, haces daño a tu esposa por no comportarte como sacerdote que eres, por no comportarme yo como sacerdote que soy. No existen sacerdotes callados por la magna labor que requiere el sacerdocio. 5 implicaciones que hemos visto hoy. Amado, no te calles, habla con tu esposa, consuela a tu esposa con palabras, instruye a tu esposa con palabras, exhorta a tu esposa con palabras, regaña a tu esposa con palabras sabias, si es necesario, consuela a tu esposa, pero si tú eres sacerdote, tienes que abrir la boca todos los días en tu casa, porque tu silencio está matando a tu esposa por dentro. Tu silencio está arrinconando a tu esposa que tome decisiones estúpidas, como las toma una mujer del mundo. No hagas eso y no hagamos eso en nuestros hogares. No existen sacerdotes callados. Si en verdad esto implica el sacerdocio, habrá que hablar mucho, todos los días de nuestra vida. Amados, 5 implicaciones de lo que implica ser sacerdote en un hogar. Primero, recordémoslas, recapitulemos. El sacerdote está constituido a favor de otros. Segundo, está constituido a favor de otros en lo que a Dios se refiere, no en cuanto a caprichos, no en cuanto a pecados, no en cuanto a deseos humanos, sino en cuanto a lo que Dios se refiere, la reconciliación con Dios. Tercero,
atiende el pecado. El sacerdote tiene que atender el pecado de su esposa. Cuarto, lo atiende el pecado con paciencia, cuantos años sea necesario, u horas. Y quinto, el sacerdocio instruye, guía, porque está un paso adelante, no para creerse mejor, sino para guiar a la esposa necesitada de instrucción. Ignorantes y extraviados, dice aquí. Y dice el verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hermanos, ¿notan ustedes cuánto dista el estándar del esposo mundano a el estándar bíblico sacerdotal del esposo cristiano? Distan muchísimo. ¿Cuál es el modelo que tú estás implementando en tu hogar? Amados hermanos, hoy este era mi propósito, sentar una buena base y entender que somos sacerdotes de nuestro hogar, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva cristocéntrica, y podamos así asumir con convicción nuestro papel. Nadie ha dicho que es un papel que sea posible llevar a cabo humanamente. Pero usted y yo no lidiamos con eso porque tenemos la gracia sobrenatural del Señor. Así que no es un problema con el que tengamos que lidiar. El impío sí, porque no cuenta con la gracia y el poder de Dios para todas estas implicaciones de lo que es ser sacerdote. Pero tú y yo no lidiamos con ese problema. Tú y yo lidiamos con otros problemas. La pereza, la desidia, la falta de diligencia, y que la verdad nos gusta la vida cómoda. Un sacerdocio así es un tropiezo a nuestro bienestar, pero es un gozo. Entonces tú y yo lidiamos, como cristianos lidiamos es con otras cosas. Nos gusta, la verdad, la vida cómoda, no queremos que nadie nos moleste, queremos una vida de solteros, queremos seguir en nuestras lujurias, en nuestros adulterios de corazón, porque es lo que nuestros deseos nos piden, es con lo que luchamos, y más bien quedarnos ahí cómodos, en vez de romper con todo eso y confesar el poder del Señor y ejercer un sacerdocio con los parámetros bíblicos como ha de ser. Amados hermanos, yo ruego al Señor que esto sea de ánimo para su vida como esposo, como lo es para mi vida, y que podamos ejercer cambios reales por el poder del Espíritu Santo en nuestros hogares, empezando a ejercer el papel de sacerdotes de nuestro hogar, con todo lo que bíblicamente eso implica y que les acabo de explicar de manera sencilla, hermanos.